Atención madridistas, aficionados al fútbol mundial, y a todos aquellos que creísteis que el Real Madrid era una máquina perfecta, un reloj suizo de precisión y elegancia. Tenéis que suscribiros ahora mismo, activar la campanita, porque lo que vamos a desvelar hoy es un sismo de magnitud 10 en Valdebebas, un terremoto que amenaza con derrumbar los cimientos del Santiago Bernabéu y tragarse la temporada entera. Creíais que el mayor problema era el calendario, la plaga de lesiones o las conspiraciones arbitrales de fuera, ¿verdad? ¡Qué equivocados estabais! ¡Qué tiernos sois! El verdadero enemigo no viene de la Liga ni de Europa, la bestia que amenaza con devorar el proyecto más ambicioso de la década duerme en casa, está despierta, está furiosa, y tiene nombre y apellidos, Enric Felipe. Y frente a él, el hombre de hielo, el arquitecto de la resurrección, Xabi Alonso, que ha decidido que en su vestuario la autoridad no se negocia y que la anarquía explosiva de un niño no se impone a la filosofía colectiva de un campeón. El spoiler es brutal. Enric no juega el próximo partido, y esto es solo la punta del iceberg de una bronca monumental a gritos que ha dinamitado la paz en la ciudad deportiva. Tengo la confirmación de que las paredes del despacho de Xabi Alonso temblaron con frases que no tienen vuelta atrás y hoy desgranaremos cada una de ellas, el contexto real, las figuras históricas que intervienen, los planes secretos de Florentino Pérez y el veneno que ya corre por las venas de Rodrigo Goes. ¿Estáis listos para la verdad que nadie se atreve a imprimir? Dale like, comenta ahora mismo si crees que Xabi Alonso tiene razón, o si Enric merece más minutos. Vamos al lío, el caos nuclear acaba de comenzar. Valdebebas, la ciudad Real Madrid, se ha convertido en el epicentro de un huracán emocional. El silencio que recorre los pasillos tras el entrenamiento no es de paz. Es la calma tensa que precede a un cañonazo, al disparo que lo cambia todo. Estamos a horas de que el Santiago Bernabéu, el templo recién remodelado, abra sus puertas para un partido que es una trampa mortal, un examen de supervivencia ante la afición, el Celta de Vigo. Pero jugar en casa con este ambiente de máxima exigencia se ha convertido en un arma de doble filo. La afición no perdona la duda, y el barco ha chocado contra un iceberg dentro del propio vestuario. El iceberg lleva el número 9 en la espalda, el dorsal que Enric soñó con llevar a la gloria. La joya brasileña, el chico que llegó para comerse el mundo, lleva semanas con el gesto torcido. Semanas viendo cómo los minutos se le escurren entre los dedos como arena. Minutos que son oro para su desarrollo, pero que Xabi Alonso, esa máquina suiza de precisión y elegancia, le raciona con la frialdad de un cirujano. El esquema de Alonso, ese 4-3-3 camaleónico que enamoró a Europa en Alemania, parece no tener un hueco para la anarquía explosiva de Enric. Se ha cansado de esperar. Se ha cansado de ser el revulsivo de los últimos 5 minutos, el chico de los recados, el marketing hecho carne. Enric, que tiene el hambre de los elegidos y la ambición de un futuro Balón de Oro, quiere sangre. Y ha ido a buscarla. Tengo información, no rumores de bar ni hilos escritos desde un sótano, sino la confirmación de que las paredes del despacho de Alonso temblaron. La reunión no estaba programada, fue un asalto, una emboscada táctica en los despachos. Enric no pidió permiso. Entró y lo que soltó por esa boca no fue una petición amable, fue una declaración de guerra, un ultimátum. Imaginaos la osadía. Un chaval que apenas acaba de aterrizar en el fútbol de élite, con la piel todavía oliendo brasileirao, plantándose delante de Xabi Alonso, un hombre que ha ganado todo lo que se puede ganar con los pies y que ahora está dando cátedra con la pizarra. Enric no solo preguntó por qué no juega, Enric exigió cambios. Y la exigencia fue táctica, poniendo el dedo en la llaga del sistema. Le dijo a Alonso que su sistema, ese que tanto elogian los analistas, lo está asfixiando. ¿Os dais cuenta de la gravedad? No es un jugador pidiendo cariño, es un jugador de 18 años cuestionando la filosofía del entrenador galáctico. ¿Es uno cambias tú o el problema soy yo? Esta es una situación sin precedentes recientes. El Real Madrid ha manejado estrellas, pero nunca un desafío tan directo y tan prematuro al credo del entrenador. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Debería Alonso adaptar su sistema por el talento de Enric o es el brasileño quien debe adaptarse al molde blanco? Dejad vuestra opinión en los comentarios. Pero la bomba tiene más carga explosiva. Porque si solo fuera una cuestión de táctica, Xabi podría haberlo manejado con una de esas miradas suyas que congelan el infierno, con una explicación técnica sobre fases del juego. Pero Enric cometió el pecado capital, el que en un vestuario sagrado como el del Real Madrid se paga con el destierro emocional y la condena pública. Enric no solo habló de sí mismo, Enric señaló, Enric acusó. Enric puso nombres encima de la mesa. Nombres de compañeros, nombres de amigos, nombres de hermanos de batalla. Según me filtran fuentes que respiran el mismo aire acondicionado que Florentino Pérez, el brasileño, con los ojos inyectados en esa ambición desmedida que tienen los elegidos, preguntó a gritos por qué Rodrigo Goes sigue teniendo crédito infinito. Cuestionó el rendimiento de su compatriota.
Dijo lo que muchos piensan en silencio, pero nadie dice en voz alta dentro de esas cuatro paredes, que Rodrigo está desconectado, que no produce, que es una sombra de sí mismo en las últimas semanas. Y no se detuvo ahí. La ira de Endrick también salpicó a los canteranos. El nombre de Gonzalo García, el chico que se ha ganado el respeto con trabajo silencioso, salió a la palestra. ¿Por qué él? Habría gritado Endrick. ¿Qué ha hecho el que no haya hecho yo? ¿Por qué se premia la mediocridad y se castiga el talento generacional? Imaginad la cara de Xabi Alonso. Un hombre que valora el grupo por encima de las individualidades, un hombre que ha construido su carrera en base al respeto, al silencio, al trabajo sucio, a la jerarquía. Y de repente tiene delante a un tornado adolescente dinamitando los códigos sagrados del vestuario, acusando a compañeros de bajo rendimiento para justificar su propia ausencia. Esto, amigos míos, es gravísimo. No es una rabieta. Es una fractura expuesta en el hueso del equipo, una herida que infecta la moral colectiva. La discusión subió de tono, por supuesto. Se escucharon golpes en la mesa. Se escucharon frases que no tienen vuelta atrás y que la historia del Real Madrid recordará como un punto de inflexión. No has venido aquí a enseñarme de fútbol, se escuchó decir a una voz grave, autoritaria, inconfundible. Pero la respuesta de Endrick fue aún más desafiante. Endrick, el chico que le prometió a su padre sacar a la familia de la pobreza, no conoce el miedo ni el respeto ciego. Ese es su mayor activo y hoy su mayor condena. Porque enfrentarse a Xabi Alonso cuando Xabi Alonso tiene el mando es como intentar derribar un muro de hormigón a cabezazos. Te vas a romper tú antes que el muro. La noticia ha corrido como la pólvora por los teléfonos de los directivos. Florentino Pérez ya lo sabe. José Ángel Sánchez ya está haciendo llamadas de contención. La reacción de Xabi Alonso a la diatriba de Endrick fue la pieza maestra de su liderazgo, algo que nadie, absolutamente nadie esperaba. Una lección de autoridad que ha dejado a Endrick temblando y al resto de la plantilla conteniendo la respiración. ¿Queréis saber qué le respondió exactamente el Tolosarra? ¿Queréis saber cómo un caballero pierde los papeles sin perder la elegancia? La tensión se podía cortar con una hoja de afeitar. Si alguien hubiera encendido una cerilla en ese despacho, Valdebebas habría volado por los aires, pero Xabi Alonso es otra raza. Xabi no es un volcán que explota y llena todo de lava. Xabi es un glaciar que avanza lento, imparable y te aplasta sin hacer ruido. Alonso se levantó de su silla lentamente, sin prisas. Se ajustó la chaqueta del chándal. Me dicen que ni siquiera parpadeó. Caminó hasta quedar a 2 palmos de la cara de Endrick, que en el campo es un toro, pero de repente pareció encogerse. La autoridad no se compra con 20 millones de euros. La autoridad no se entrena en el gimnasio. La autoridad se tiene o no se tiene, y Xabi Alonso la tiene tatuada en el ADN de su carrera, desde Liverpool hasta Múnich. No hubo gritos, no hubo insultos, hubo una sentencia fría, quirúrgica, diseñada para desmantelar el ego del chaval pieza por pieza, como un ingeniero desactiva una bomba. Aquí no hay nombres, aquí hay hombres. Esa fue la primera frase. Corta, directa, como un pase de 40 metros al pie. Xabi le dejó claro que en el Real Madrid el escudo que llevan en el pecho pesa más que los millones de seguidores en Instagram. Le recordó, con una calma que aterraba, que Rodrigo Goes, es el que Endrick acababa de tirar a los Leones, tiene Champions League en su vitrina, ganadas con sudor y sangre, siendo decisivo cuando las papas quemaron en los grandes escenarios europeos. Esto es contexto real. Señores. Rodrigo ha sido fundamental en eliminatorias históricas, algo que Endrick aún no ha vivido. El peso de esa historia cayó sobre los hombros del joven brasileño. Alonso le recordó que Gonzalo García, el canterano al que miraba por encima del hombro, se deja la piel en cada entrenamiento sin abrir la boca, respetando la jerarquía, entendiendo que esto es una meritocracia de esfuerzo diario, no una aristocracia del talento genético. Pero lo más duro, lo que realmente ha resonado en el vestuario, vino después, en la frase lapidaria que definió el liderazgo del técnico vasco. Xabi Alonso, con esa visión periférica que tenía en el campo, vio la jugada completa. Entendió que esto no era solo un reclamo de minutos, era un desafío a su liderazgo y a su método. Y ahí fue implacable. Yo decido quién vive y quién muere en este campo. Y mientras tú estés preocupado por tu estadística personal, para mí estás muerto deportivamente. ¡Boom! Lapidario. Alonso no solo le negó la titularidad contra el Celta, le negó la esperanza a corto plazo. Le dijo mirándole a los ojos que hasta que no aprenda a respetar a sus compañeros, hasta que no pida perdón a Rodrigo y a Gonzalo, su lugar es la grada del Bernabéu, bien del partido como un espectador más, pero con el traje del club. La puerta del despacho se abrió. Endrick salió como un huracán con la cara desencajada, una mezcla de furia y de incredulidad. Nunca nadie le había hablado así.
Está acostumbrado a los entornos del fútbol sudamericano, donde él es el rey sol desde los 15 años, y se ha dado de bruces contra la realidad del fútbol de élite europeo, donde el colectivo y el orden son innegociables. El daño ya estaba hecho. Las palabras tienen eco y en un vestuario, las paredes oyen. El rumor de la pelea ha corrido por el WhatsApp de la plantilla como un virus letal. ¿Cómo reacciona un equipo ante esto? Hay una fractura. Señores. Una grieta profunda en el suelo del vestuario. Por un lado, están los veteranos, la vieja guardia, los que entienden los códigos, los que han ganado 5 o 6 Champions. Carvajal, Lucas Vázquez, Courtois, Modric. Ellos están con Alonso. Entienden que la disciplina es innegociable. Saben que si permites que un chico de 18 años dicte la alineación, el equipo se muere. Para ellos, la actitud de Endrick es una falta de respeto intolerable a la institución y a la historia que representan. Este grupo defiende el método Alonso como la última trinchera de la profesionalidad. Pero cuidado, porque hay otro bando, el bando de los jóvenes, de los talentos puros que también se sienten frustrados, de los que ven en la rebeldía de Endrick un reflejo de sus propias ambiciones. Vinicius Jr., que en sus inicios también tuvo que luchar contra el escepticismo, observa. Camavinga, un talento explosivo que también ha tenido que ajustarse al corsé táctico, observa. No dicen nada en público, pero observan. Saben que Endrick tiene el talento para ser el mejor, la chispa que rompe partidos, y se preguntan en voz baja si Xabi Alonso está siendo demasiado rígido, si el entrenador está matando la magia por un exceso de sistema. Esa es la duda que empieza a flotar en el aire viciado del vestuario blanco, la eterna pregunta en un club de estrellas. ¿Cuánto sistema necesita el talento puro? Y Rodrigo Goes, el daño colateral de esta guerra nuclear, está dolido. Saber que un compañero pide tu cabeza, te tacha de sombra, es duro. Crea desconfianza. ¿Me pasará el balón la próxima vez o intentará la jugada solo para demostrar que es mejor que yo? El fútbol es un estado de ánimo, una cuestión de confianza, y el ánimo del Real Madrid ahora mismo es un funeral vikingo, una hoguera de egos encendida en el peor momento. Mientras tanto, el Celta de Vigo, el rival de turno, se relame. Saben que el Madrid llega herido. Saben que el vestuario es un polvorín. El partido del domingo en el Bernabéu ya no es solo un partido de liga, es un examen de supervivencia ante los ojos de 80.000 personas y millones en todo el mundo. Si el Madrid no gana en casa, si el equipo muestra debilidad, si el juego coral de Alonso se rompe por la tensión, los murmullos de la grada se convertirán en una sentencia, y los detractores de Xabi Alonso, los que siempre dudaron de su experiencia en un banquillo de este calibre, saldrán de sus cuevas. Dirán que no sabe gestionar estrellas. Dirán que le viene grande el traje. Y Endrick, el mártir, estará ahí, en el palco o en la grada, esperando, con su entorno filtrando a la prensa que él habría solucionado el partido con su descaro. Es una jugada maestra del caos, y lo más grave es la posición en la que queda Xabi Alonso. Se ha jugado un all-in. Ha puesto todas sus fichas en la casilla de la autoridad. Si el equipo responde con una victoria brillante, coral, de casta, y el Bernabéu aplaude el rigor, saldrá reforzado como el líder indiscutible, el general de hierro. Pero si el equipo duda, si el equipo falla, si el gol se resiste, Alonso habrá convertido a Endrick en un mártir. Y un mártir con el talento de un joven Pelé es un arma muy peligrosa. La situación es insostenible en el tiempo. La mirada de Xabi y la mirada de Endrick ya no se cruzan, se evitan. Es como tener a dos animales alfa en una jaula demasiado pequeña. Uno tiene el silbato y el otro tiene el balón, y ninguno quiere soltar su tesoro. Mis fuentes me dicen que Endrick ya ha llamado a su agente. Sácame de aquí o haz que juegue, esas han sido las palabras. Y cuando un jugador del calibre comercial y deportivo de Endrick dice eso, los cimientos del mercado de fichajes empiezan a temblar. La filtración de esta pelea, por cierto, no es casualidad. Alguien quiere que se sepa. Alguien quiere presionar. Y aquí es donde entramos en el terreno de la conspiración de alto nivel. ¿Quién gana con este escándalo? El entorno del jugador, para forzar una salida o una cesión a un club donde sea la estrella sin discusión. O quizás alguien dentro del club, alguna facción interna que quiere ver hasta dónde llega la mano dura de Xabi, para medir su resistencia. Lo que es seguro es que las horas previas al partido, la concentración y el trayecto en autobús hasta el estadio van a ser un suplicio. En ese autobús no va a volar una mosca. Rodrigo mirará a la ventana, pensando en que falló. Gonzalo García mirará al suelo, reafirmando su silencio. Y Xabi Alonso mirará al frente. Imperturbable, sabiendo que se juega el puesto en cada decisión, ante su propio público, su propia afición. Pero atención, porque esto obliga a intervenir al ser superior, al hombre que mueve los hilos desde la sombra y que tiene la última palabra. Florentino Pérez.
El presidente no puede permitir que su inversión millonaria, la cara visible de la próxima década de marketing global, se pudra en el banquillo, perdiendo valor y confianza. Pero tampoco puede desautorizar a su entrenador galáctico, al hombre que eligió por su prestigio y su método. Se avecina una cumbre de urgencia en la zona noble, y la decisión que se tome en las próximas horas, antes incluso de que ruede el balón en la Castellana, va a definir el futuro inmediato del club. ¿Qué opciones hay sobre la mesa? El invierno se presenta caliente, muy caliente. La primera opción, la más drástica, es el exilio temporal. Una sesión relámpago en enero. Equipos de la Premier League como el Liverpool o el Arsenal, o gigantes italianos como la Juventus o el Milan, ya se frotan las manos. La hipótesis más creíble es una sesión de 6 meses a un club de alto nivel, con garantía de titularidad, para que Endrick vuelva en verano más maduro, con minutos de peso en las piernas y con el ego reconducido. Esto salvaría la inversión, pero significaría una derrota moral para Alonso, aunque el club lo justificaría como una decisión estratégica de desarrollo. La segunda opción es la tregua forzada. Florentino exige a Alonso que lo integre progresivamente, con un número de minutos garantizado por partido, por ejemplo, los últimos 20 minutos de cada encuentro no decidido, y Endrick, a cambio, pide disculpas públicas a sus compañeros. Esta sería una victoria de la directiva, un compromiso de alto riesgo que obligaría a Alonso a ceder parte de su autoridad. La tercera opción, la que apoya al entrenador, es la disciplina total. Endrick se queda, pero jugará solo cuando Alonso lo considere listo, incluso si eso significa verlo en la grada durante semanas. Si el Real Madrid sigue ganando sin él, la posición de Alonso será inexpugnable, y Endrick tendrá que tragar y esperar. El riesgo aquí es convertirlo en un monstruo tóxico en el vestuario. Llegamos al clímax absoluto de este drama shakespeariano con chándal de Adidas, el momento donde las caretas se caen. El eco de los gritos en el vestuario ya ha llegado a la planta noble del Bernabéu. Florentino Pérez tiene un problema gordo, una patata caliente que quema más que el asfalto de la Castellana. Aquí no hablamos de un jugador cualquiera. Hablamos de Endrick, la gran apuesta personal del club, el chico por el que se peleó media Europa, la cara visible de la próxima década. Su entorno ha puesto el grito en el cielo. Estáis devaluando al activo más importante del fútbol mundial por el capricho de un técnico. Amenazan sin pudor. Ya se habla de movimientos sísmicos para el mercado de invierno. Enero, ese mercado que el Real Madrid suele ignorar, ahora se convierte en una posible vía de escape, una puerta trasera para evitar el desastre. La amenaza es real, o Endrick juega y se siente importante, o Endrick se va, aunque sea cedido por 6 meses, para demostrarle al mundo y a Xabi Alonso en su propia cara que se equivoca. Imaginad el ridículo histórico. El golpe a la línea de flotación del orgullo blanco. Imaginad que Endrick se va cedido y rompe la red en otro equipo, marcando goles de chilena cada fin de semana, mientras el Real Madrid sufre en casa por falta de gol en partidos cerrados. Sería la tumba mediática para muchos, un error que perseguiría a la directiva durante años, como la sombra de un fichaje fallido. Y Florentino, que es más listo que el hambre, lo sabe perfectamente. Pero aquí está la otra cara de la moneda, y es una cara tallada en granito vasco. Xabi Alonso. El presidente sabe que Xabi no es un entrenador cualquiera. No es un títere que puedas manejar a tu antojo. Si Florentino baja al vestuario y le dice, tienes que poner al niño porque lo dice el contrato de publicidad, Xabi coge su abrigo, da las gracias con una educación exquisita, y se vuelve a Alemania, al Liverpool, o se retira a una montaña a ver fútbol. Xabi no negocia su autoridad porque su autoridad es su método, su prestigio. Y el Real Madrid hoy más que nunca necesita a Xabi Alonso. Necesita su orden, su prestigio, su capacidad para construir un equipo campeón desde los cimientos, algo que ha faltado en etapas recientes. Es el dilema del prisionero versión merengue. ¿A quién sacrificas en el altar del éxito? ¿Al futuro Balón de Oro o al mejor entrenador joven del mundo? Si presionas a Xabi, rompes la jerarquía sagrada del vestuario y pierdes al entrenador. Si no presionas a Xabi, Endrick se amarga, su valor de mercado se desploma, y creas un monstruo tóxico en el vestuario que puede contagiar al resto como una plaga. Es una situación de perder-perder. Jaque al rey en toda regla.